¿Qué es lo que sucedió? Que ahorita empezaron a llegar los pobres. Los más pobres, los más vulnerables son los que llegaron caminando a la frontera sur, incluyendo los criminales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta es la primera migración masiva de una nacionalidad a los Estados Unidos bajo el lente de las redes sociales. ¿Están los venezolanos en Estados Unidos al borde de la deportación? Con la llegada de Donald Trump al poder por segunda vez, el asilo se ha convertido en una vía casi imposible con todas las restricciones que se están imponiendo. El TPS ha sido eliminado y las deportaciones están aumentando a un ritmo alarmante, o al menos eso es lo que quieren hacer ver en las redes sociales y en medios de comunicación. ¿Qué pueden hacer quienes están en riesgo? ¿Cómo pueden protegerse los migrantes en este nuevo escenario? Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. En este episodio número 24 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, les voy a hablar del impacto que están teniendo las restricciones de asilo, las deportaciones en la comunidad migrante y pues otro tipo de información vinculada con migración, todo el panorama migratorio y cómo esto está afectando a los migrantes y en particular también a los venezolanos, pero en general a todos los migrantes. Medidas que han generado una crisis y pues que han puesto a miles de personas en peligro de ser enviadas de vuelta a su país de origen y pues donde la seguridad no está garantizada. En medio de este panorama, organizaciones sin fines de lucro y pues redes comunitarias están siendo el último recurso para miles de migrantes que enfrentan riesgo de perder su estatus legal o de ser deportados. Aquí en este espacio hemos entrevistado a otros representantes de organizaciones que también están ayudando, brindando información, asesoría, talleres, entrenamiento y pues están en esa movida para apoyar a la comunidad migrante hoy más que nunca. Te vamos a echar un vistazo, vamos a decirlo de esa forma, cuáles son las estrategias que se están impulsando para evitar estas deportaciones, cómo se está manejando todo este torbellino de información que está corriendo, muchas veces desinformación, y que pueden hacer los migrantes para protegerse. Para hablar de esto nos acompaña hoy Jesús Aguais, presidente de dos organizaciones. La primera es Aid for Life y la segunda es Aid for AIDS. Son organizaciones que están en la primera línea en apoyo a migrantes, a venezolanos, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otros países, pero ya él nos va a explicar detalles de todo esto. Está aquí en Nueva York. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, compartas. Recuerda, el 1x10 periodístico es el ejercicio que hemos estado pidiendo que hagas para llegar a más personas. Envíalo a 10 familiares y amigos por las distintas redes sociales, porque así me ayudas a vencer la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias para seguir apoyándome en este camino del periodismo independiente. Y además los invito a sumarse a nuestro Patreon. Estamos reactivando el Patreon, que es una plataforma en la que puedes apoyar este proyecto. Hazte nuestro patreonero informativo, como hemos llamado a los miembros que se van uniendo aquí para ayudar a combatir la desinformación con acceso temprano. ¿Qué vas a tener allí? Acceso temprano a temas exclusivos y contenido extendido. Te dejo el enlace en la descripción y también vamos a fijarlo como un comentario aquí arriba y también aquí en la descripción y en los comentarios, ¿no? Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Ya vamos a entrar en materia, pero antes quiero compartirles un anuncio importante sobre la programación de Ricardo lo dice en general de este canal, porque Ricardo lo dice migrando a partir de esta semana. Muy buenas noticias, está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos.
los lunes. Además, esto es importante, pendiente, por eso es que hay una audiencia pendiente de esto. Los lunes vamos a seguir saliendo al aire con Ricardo Lo Dice en vivo a las 7 de la noche, hora este, Estados Unidos, 8 de la noche, hora Venezuela, abordando temas cruciales sobre Venezuela y su impacto en la región. Y además, pendiente, porque si surge un tema de última hora o un tema que estemos investigando en particular, que lo queramos llevar a un episodio especial, pues los domingos, algunos domingos, vamos a tener episodios especiales dominicales, domingueros, pues, con los detalles sobre lo más relevante también en temas de migración en Estados Unidos. Ahora con la llegada de Donald Trump se hace más importante estar informados, porque la información es poder. Y además recuerden que aquí no solamente estamos para informarlos, sino también para empoderarlos, que ustedes tomen las decisiones correctas basadas en información correcta, y además desarrollar en ustedes la empatía, como siempre lo digo. También lo dice mi eslogan en mi franela: más empatía, menos odio. ¿Sabías que vamos a hablar del mes de enero? Este canal ha llegado a casi 2 millones de visualizaciones en total. Así es, y es que esta es la oportunidad para tu empresa y tu organización o tu marca de llegar a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a miles de personas mientras apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder, de ningún partido político, de ningún grupo familiar con intereses particulares. No, esto es periodismo crítico al poder, así como ha de ser el periodismo independiente, ¿no? Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener 20% de descuento en el primer mes de tu pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Escríbeme y hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Desde que Donald Trump asumió la presidencia por segunda vez en enero de 2025, su administración ha implementado una serie de medidas que, sin duda alguna, han cambiado radicalmente el panorama migratorio en Estados Unidos. Sobre todo porque lo ha hecho de múltiples plumazos. Ha golpeado especialmente a la comunidad migrante, pero hay que decirlo de forma muy responsable, porque esto era algo que quizás no estaba en el panorama de muchos, por una parte, o quizás estaba contemplado, pero no creía que iba a ser tan, vamos a decir, tan agresivo, pero ha afectado enormemente a la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Por no mencionar el tema de relaciones con Venezuela, que ha sido un poco, bastante, me diría yo, distinto a lo que esperaba la diáspora venezolana y los propios venezolanos en Venezuela. En su primer mes, estoy hablando del primer mes de gobierno de Donald Trump, ha firmado 73 órdenes ejecutivas, muchas de ellas dirigidas a endurecer las políticas migratorias, eliminando protecciones, restringiendo los procesos para obtener estatus legal y acelerando las deportaciones. Miren, aquí podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero ustedes ya saben que aquí tenemos episodios en los que hemos hablado del asilo, hemos hablado de las restricciones del TPS, la demanda del TPS, hemos entrevistado a una demandante del proceso del TPS, a un vocero de la alianza del TPS, que es la organización que está demandando, y mucho más. Así que vaya a mi canal, porque ya yo le dije que se suscribieran, y después que termine este episodio, vea todos los episodios que a usted le interesa vinculados con el tema migratorio. Lo que sí es importante decir es que en este caso lo que ha hecho Trump con los venezolanos, el TPS lo eliminó solo para los venezolanos, eliminó el parol para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Además de eso, el CBP-1, que fue una forma organizada que había establecido el presidente Biden para entrar por la frontera sur, con muchas fallas, es verdad, bueno, aciertos y desaciertos, pero permitió a personas que pudieran entrar, también fue eliminado, ¿no? Entonces esto ha dejado a miles de personas en un limbo legal y con un alto riesgo de ser expulsadas del país, porque los que tenían parol y no se habían acogido a otra medida, por poner un ejemplo, entonces pueden ser deportables. Otra cosa, hay una pausa administrativa en trámites de ajustes legales para las personas que entraron por los programas de Biden. Es decir, esto es un pase de factura político que están afectando a los más vulnerables. Es una realidad. Una de las primeras decisiones fue la revocación del estatus de protección temporal para los venezolanos, una medida que ha puesto en peligro a unas 350.000 personas que dependían de este amparo migratorio para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Es la redesignación de 2023. Además, la nueva administración ha restringido drásticamente el asilo, endureciendo pues los requisitos y limitando las vías de acceso, lo que
claro, ha dejado a muchos migrantes sin opciones claras para protección. El episodio hablamos de restricciones de asilo. Otro golpe fuerte ha sido la congelación de procesos migratorios para quienes llegaron durante la era Biden, como les estaba comentando. Y pues esto ha generado también mucha preocupación en miles de personas. El impacto de estas políticas ha sido devastador. Ha generado una crisis humanitaria que deja a miles de venezolanos expuestos. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, hay organizaciones que siguen en la primera fila, en la primera línea, como digo yo, brindando apoyo legal, asistencia humanitaria y estrategias de defensa, ¿no?, para los migrantes. Y para entender mejor esto y hablar de estos temas que ya hice una introducción aquí, pero yo creo que mucho mejor nos puede explicar y hablar de esto el invitado del día de hoy para explorar qué podemos hacer los migrantes ante este escenario. Y nos acompaña Jesús Aguais, quien es el presidente de dos organizaciones, presidente y fundador de Aid for Life y Aid for AIDS. Son organizaciones que tienen años trabajando por los venezolanos, los migrantes en general y pues los más vulnerables. Quiero darte la bienvenida, Jesús. Gracias por tus minutos y por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Ricardo, por invitarme a tu espacio. Ya. Tengo entendido que Aid for AIDS se ha enfocado históricamente en la prevención y tratamiento de VIH-Sida y su labor ha ido más allá, extendiéndose al apoyo de migrantes y refugiados en situaciones de crisis. Y en los últimos años, en particular, la organización ha estado activa en el respaldo de personas en situación de vulnerabilidad, pero también está la organización Aid for Life, que me estabas comentando fuera del aire. Entonces quería que vamos a empezar por allí para que las personas te identifiquen claramente con tu labor en estas dos organizaciones y nos des un poquito de contexto, porque ahora es que vamos a entrar en materia con esto que mencioné, que me imagino que tienes muchas cosas que decir al respecto y información importante para nuestra comunidad. Sí, Ricardo, nosotros fundamos Aid for AIDS en Nueva York hace casi 30 años, en el año 96. En ese momento comenzamos con un programa de redistribución de medicamentos para el VIH. ¿Qué significa eso? En ese año salieron dos nuevas medicinas que hicieron lo que en su momento llamaban el cóctel, la terapia combinada, pero solo estaban disponibles en los Estados Unidos y en los países ricos europeos. Yo trabajaba como consejero para el VIH en una clínica aquí en un hospital, el Hospital San Vicente en Nueva York, en la séptima avenida de la calle 12 en Manhattan. Y me di cuenta que dentro de nuestra clínica, una clínica para personas con VIH, empezó a haber mucho más medicamentos que las personas cambiaban por sus efectos colaterales. Empecé a guardarlos. Cuando venían a visitarme, los empezamos a mandar luego que a Venezuela en ese momento, a una persona que lo solicitó, y nos dimos cuenta que ese fenómeno estaba pasando en todos los Estados Unidos. Así que eso se convirtió en el programa más grande de los Estados Unidos en redistribución de medicina, donde hoy día hemos apoyado a más de 20.000 personas en países medios y medios bajos con tratamiento. Hemos salvado más de $200 millones de medicamentos. Pero desde el principio empezamos a trabajar con poblaciones vulnerables en Latinoamérica. En ese momento, mientras enviábamos medicina a Latinoamérica, llegaron migrantes suramericanos y comenzamos el primer programa que se llamaba el New York Immigrant AIDS Link. Es la alianza de migrantes con VIH en Nueva York. Y empezamos a trabajar con las redes de VIH a nivel mundial. Así que nos conectamos siempre con el mundo, sobre todo con Latinoamérica. Luego, en el 2016, empezamos a apoyar con la emergencia humanitaria compleja. Logramos llevar medicamentos en el 2018 para una gran cantidad de personas, unas 35.000 personas. Empezamos a trabajar luego expandiendo con la crisis migratoria que generó los caminantes, el fenómeno de los caminantes, que es cuando lo impensable empezó a suceder. Me acuerdo yo estando en el páramo de Berlín, viendo a familias caminando, eso me parecía surreal. Y empezamos a expandir, hicimos una alianza con nuestra organización hermana en Cúcuta, que es Fundación de Venezolanos en Cúcuta, Aid for AIDS, Funvecuc, alimentando a 1.000 personas diarias. Y llega julio del 2022. Ese es un año muy importante. En ese momento, el gobernador Abbott de Texas empieza a mandar buses a las ciudades
a las ciudades del norte, sobre todo las ciudades progresistas, las ciudades que tenían ciudad santuario, como es Nueva York. Eh, y para mi sorpresa, el 70% de los que estaban llegando eran las mismas personas que habíamos ayudado en el 2016 en Venezuela, las mismas personas que habíamos ayudado en Cúcuta, en Bogotá, en Lima, que estaban llegando y que habían cruzado la selva del Darién. Así que nos activamos y desde Aid for Life empezamos a dar servicios. Y eso nos ha llevado que en los últimos 2 años y medio, estamos entrando en el tercer año, hemos podido darle servicios a alrededor de 40.000 migrantes, solicitantes de asilo, poderlos guiar para que puedan encaminarse en sus procesos de integración. De los 40.000 han sido alrededor de unos 25.000 venezolanos. Wow, más de la mitad. Ahora, Jesús, con la nueva administración de Donald Trump en marcha hemos visto un endurecimiento de políticas migratorias, o por lo menos, como lo decía yo hace unos minutos, vía orden ejecutiva, durante este mes pues se ha batido el récord allí con respecto a la generación de medidas desde la presidencia que pues restringen el acceso a los migrantes a, vamos a decir, a beneficios, atemoriza a los migrantes. Son distintas, vamos a decir, medidas. Ya estaba mencionando algunas, particularmente con el tema de los venezolanos. Ahora, yo quiero que tú me digas cuáles consideras tú que son los cambios más preocupantes para los migrantes en general y para los venezolanos, que ha sido una población importante que tú has atendido. ¿Cómo ves el panorama si tuvieras que hacer un balance de este primer mes que apenas pasó hace unos 6 días, el 20 de febrero, este primer mes del gobierno de Donald Trump en materia migratoria? Bueno, a mí lo primero lo que me parece más preocupante es la efectividad de la narrativa antimigrante y antivenezolana que esta nueva administración la hizo desde su campaña antes de llegar a la Casa Blanca el 20 de enero. Cómo eso caló y cómo lograron poner como el enemigo número uno al migrante y sobre todo al migrante venezolano, utilizando cosas que son ciertas, como el, el hecho de que el Tren de Aragua ha llegado a los Estados Unidos, que es un grupo muy pequeño cuando ves la cantidad de migrantes venezolanos que hay, y también, desafortunadamente, los crímenes que un grupo, 2 o 3 personas han cometido de una manera horrenda, ¿no? Entonces, algo que es verdad, que ese crimen sucedió y que era, en este caso, venezolano, se convirtió en demonizar a toda una población. Y para mí eso es lo principal. Luego se empiezan a ver consecuencias más tangibles, que son estas órdenes ejecutivas. El hecho de que los venezolanos americanos de una manera abrumadora apoyaron a la candidatura de Donald Trump, yo siento que es algo que ahora le toca a esta misma comunidad poder poner presión para que puedan el bajarle esta persecución que tienen con los venezolanos. ¿Qué me preocupa? El hecho que lo que se puso y lo que está ahorita en las plataformas es el migrante como el peligro, el migrante como la amenaza, y no se habla de la necesidad, de la importancia de rescatar la democracia en Venezuela. Entonces, cuando mandan al asesor, el presidente Trump, uno de sus asesores, el enviado especial a Venezuela, para salir públicamente, y como lo dijo él en una entrevista en la conferencia conservadora de CPAC, que dice que el regalo fue que ellos pudieran tener las cámaras y poder difundir esas imágenes, y decir públicamente que la administración Trump no quiere un cambio de régimen en Venezuela. Yo siento que eso es la amenaza. Eso es la amenaza. Mientras tanto, las órdenes ejecutivas han tenido unas consecuencias bastante importantes. Una es el pánico generalizado que tiene la población migrante, y va más allá de aquellos que están completamente indocumentados. Si te hablamos de la población venezolana, aquellos que no están regularizados realmente es un porcentaje mínimo. Podría ser un
15% de la población que entró, sobre todo esos que entraron después del 2022. La gran mayoría están en procesos migratorios. Entonces, el, el, aquí lo que necesitamos es poder estar informado. ¿Quién es el que está en peligro? Ya que la narrativa nos está diciendo que van contra todo migrante independientemente de su estatus migratorio. Ahora, tenemos que desglosar qué significa eso. ¿Qué realmente, a pesar de las amenazas y las órdenes ejecutivas, van a poder implementar? Te pongo un ejemplo tangible. En este momento es la orden ejecutiva eliminando el TPS para la población venezolana, ¿no? Eso que afecta, como lo dijiste, 350.000 personas. En esa cancelación dicen que ya Venezuela, la economía se arregló, Venezuela ya no tiene crimen, que están listos para poder volver a Venezuela. Entonces, pero esto va en contra del mensaje que dice el secretario de Estado Marco Rubio, donde habla de Nicaragua, Venezuela y Cuba haciendo la migración masiva más grande de nuestro hemisferio. Entonces, estamos viendo una administración que tiene conflictos en los mensajes que está mandando. Aquí es donde la democracia más vieja del mundo, son 250 años de democracia, está ahora siendo probada. El mismo grupo que hizo la demanda en el 2017 cuando se intentó cancelar el TPS para los centroamericanos, ahora acaban de someter esa demanda. Hay dos demandas. Vamos a ver cómo se pronuncian las cortes. Muchas cosas han cambiado después del 2017, pero realmente me sorprendería si no dan esta orden a favor de los beneficiados por el TPS. Esto también nos lleva con el peligro de la narrativa, cómo ha afectado aún hasta nosotros los venezolanos. Sí, sí. Cuando cada vez que he estado más hablando sobre este tema, se dicen, bueno, cada país puede defender sus fronteras, puede tomar sus políticas migratorias. Eso es cierto, pero en América, en el continente, tenemos al país y a la democracia más vieja y el país más rico del mundo, donde tiene una responsabilidad con la región y poder oprimir y enfocarse en los más vulnerables, como en este caso son los migrantes, que están saliendo de unas situaciones muy precarias, buscando una nueva vida. Siento que esta conversación se convierte en una conversación de valores y principios. Porque Ahora, si el poder apoyar a las personas vulnerables es un problema, entonces sí estamos en problema. sí, quería preguntarte con respecto, tú mencionaste a la narrativa. Cuando hablamos de narrativa, no necesariamente va ligado de hechos, acciones. Es decir, porque Donald Trump dijo en el CPAC también que habían deportado a decenas de miles, así tal cual dijo, de migrantes, y pues refiriéndose a los criminales del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, en un intento de generalización, como lo ha hecho también la secretaria Kristi Noem. Pero los números dicen que eso no es así. O sea, ¿hasta qué punto ves que puede afectar o que puede hacer daño esta narrativa que en muchos casos, y sobre todo Donald Trump, que cuando se le hace fact-chequeo o verificación de lo que dice, muchas de las cosas de las que dice no son ciertas? Entonces, ¿cómo afecta eso? Por un lado, el tema de la narrativa. Por otro lado, firmar órdenes que, aunque me imagino que su equipo sabe que se las van a rebotar porque son anticonstitucionales o porque van a haber grupos que van a demandar, porque hay legislaciones que van en contra estas órdenes, van en contra de legislaciones. ¿Cuál es el impacto real? Porque si algo hemos visto, en comparación con las deportaciones en otras administraciones, vamos a colocar la era Biden, la era Obama, las organizaciones pro-inmigrantes lo llamaron el deportador en jefe, por poner un ejemplo, y era demócrata. Pero entonces aquí el componente efectista de llevarse una cámara mientras en una redada, usar las redes sociales, Jesús, para hacer ASMR,
que para los que no saben y no están familiarizados con esto, quizá por un tema de generación, este fenómeno que nació en TikTok, que por el micrófono lo ponen hipersensible y se escucha a detalle todos los ruidos y pues genera como una sensación, ¿no?, en el cuerpo de los ruidos que se generan a detalle, ultra HD, y hacer eso con cadenas. No sé si tuviste esa publicación en la cuenta de la Casa Blanca, con cadenas para decir que básicamente que estaban tratando como animales, ¿no?, a los migrantes, que estaban deportándolos, ¿no? Entonces es un tema de narrativa, pero es un tema también vamos a decirlo, de qué tan factible es en términos de capacidad de que se pueda dar estas deportaciones masivas y de que puedan cumplir con todo lo que están amenazando e intentando hacer, pero se los están echando para atrás. A ver, si puedes Sí. darme de Mira, esto. Ricardo, vamos a desglosar esto porque me estás hablando de dos cosas. Una es la Sí, narrativa, ¿no? La sí. narrativa que no refleja la realidad. Ujú. Está probado desde la primera administración, desde la primera campaña del presidente Trump, que Trump rompió todas las líneas para poder fact-check, para poder decir si era cierto o no lo que decía un presidente. Hasta que llegara el presidente Trump, había un mecanismo y se sabía cómo los presidentes, que todos han mentido en un momento, salían de su mentira. El presidente identificaba la mentira, el presidente básicamente la ignoraba y más nunca la volvía a decir. Hasta que llegó Trump, que Trump decía la mentira, decían que tenía mentira y decía la mentira 100 veces, y llegó a decir tantas mentiras que dejaron de poder chequear que era verdad, que era mentira. Pero eso se hizo muy popular. ¿Qué se hizo popular? El bullying, ¿no? El hombre fuerte. El hombre fuerte que se burla de las minorías, que se Badass, que burla de llaman ellos. aquel, Ujú. sí, de strongman, y eso se copió. Nosotros en Venezuela ahora el bullying es normal. O sea, el importarte a alguien, cómo la otra persona se sienta, ahora, cómo otra persona se siente, ahora eso es malo. Entonces, ahora tenemos una nueva administración mucho más empoderada, mucho más organizada, pero que realmente, están cometiendo muchos errores desde el principio y que está poniendo en prueba a las instituciones en los Estados Unidos. Eh, ¿qué es lo que yo siento que tenemos que hacer? Tener información que podamos validar. El, estas campañas políticas han sido diseñadas para mover emociones, sea que Ujú. el migrante es el enemigo, el migrante está aquí, el pobre, porque aquí hay una fobia hacia la pobreza. Vamos a enfocarnos en la migración venezolana en los Estados Unidos. Eh, Tienen olas, ¿no? Hay una ola del 2014 al 2017 que son profesionales que están haciendo un trabajo súper interesante. Bueno, y yo me puedo ir a los 90 de Ujú. cuáles son esas olas migratorias. ¿Qué es lo que sucedió? Que ahorita empezaron a llegar los pobres. Los más pobres, los más vulnerables son los que llegaron caminando a la frontera sur, incluyendo los criminales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta es la primera migración masiva de una nacionalidad a los Estados Unidos bajo el lente de las redes sociales. Y cuando vemos la historia en los Estados Unidos, cuando vemos la historia en Nueva York, donde estoy basado, toda migración masiva en los últimos 180 años han traído un grupo de criminales con ellos, porque es lo que es parte de la sociedad. No existe una nacionalidad, un grupo de un país que todos sean iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente que sí, y que les caiga todo el peso de la ley, que aquel que cometió un crimen grave, que se pudra en una cárcel en el país donde está, en este caso en los Estados Unidos. Pero lo que nunca había pasado es que se había demonizado a toda una población simplemente porque un grupo muy pequeño que cometen crimen vayan a definir lo que hoy está pasando, que define a la población venezolana. Y que nosotros mismos, los venezolanos, nos hacemos ecos pensando que nosotros somos diferentes, pensando que esta es la primera vez que pasa, Ujú. y nosotros mismos discriminamos a nuestra propia gente y nosotros mismos nos vamos a nos tiramos por el barranco
porque pensamos que yo soy diferente y yo sí voy a caer parado. No sabes que todos en este momento y todo migrante está siendo atacado por estas nuevas políticas que vienen de la Casa Blanca. Sí, mencionaste algo importantísimo, crimen y migración. Además de lo que te estaba diciendo, de lo que tú me comentaste, el tema de la narrativa. Y crimen y migración ha sido usado mucho en la narrativa, no solo del presidente Donald Trump, sino también de otros funcionarios, incluyendo a la secretaria Kristi Noem, que ha dicho que los que tienen TPS eran del Tren de Aragua, o que ha llamado a los venezolanos dirtbags, que es como escorias o basura, y de hecho parte de los argumentos de la demanda, que en este espacio entrevistamos a una de las demandantes, entrevistamos también a un vocero de la organización La Alianza Nacional del TPS, es que es el racismo, ¿no? El racismo, además de, bueno, que las condiciones en Venezuela persisten, entre otros argumentos, ¿no? Pero es increíble cómo la narrativa de odio y de generalización del crimen ha sido usada y funciona enormemente. Y entonces aquí es donde uno funciona para la base más radical del presidente. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, el Donald Trump anti-inmigrante va por encima del Donald Trump anticomunista o antisocialista o anti-regímenes autoritarios, porque aquí entran las contradicciones que tú mencionabas hace un rato, y que yo siempre las he dicho, y mi audiencia lo sabe. Siempre aquí estamos escrutando al poder, siempre decimos una línea. Aquí hay varias líneas. Lo que dice Marco Rubio, rechazando los regímenes autoritarios, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que también va en la misma línea de María Elvira Salazar, de la congresista. Por otra parte, lo que dice Kristi Noem, pues bueno, que los venezolanos son unos criminales, que en Venezuela la cosa se arregló, que por eso tienen que devolverse. Y Donald Trump, que a su vez se identifican dos vertientes, pueden identificar dos vertientes. Por un lado, pues dice que Maduro ha tratado muy mal a Venezuela, que es un régimen. En su primera presidencia impuso sanciones, y pues por otro lado dice no, que lo está haciendo bien al recibir los migrantes. Y por otro lado sale este vocero de Donald Trump, o el enviado especial de Donald Trump, diciendo que no están interesados en un cambio de régimen, como tú mismo lo mencionaste. Entonces son muchas contradicciones, y desde el punto de narrativa, pero también la otra parte que te toqué es desde el punto de vista de acciones, desde el punto de vista de capacidad. ¿Tú crees que va a ser posible que se cumpla con todas estas promesas radicales, o simplemente el objetivo aquí es infundir miedo para que realmente sea el miedo el que paralice? Mira, yo en este momento no tienen la capacidad. Pudiesen tener la capacidad si pasan el nuevo presupuesto que ayer pasó la primera fase en el Congreso por 2 votos. Eh, Creo que no la tienen fácil, pero todavía no podemos decir que no tienen la capacidad. No la tienen, necesitan el dinero, lo quieren poner en el nuevo presupuesto, donde eso haría realmente una gran persecución a los migrantes. También, ¿qué es lo que estamos apuntando ahora? Yo creo que nosotros tenemos que informar para que las personas puedan ver más allá de su ideología política. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Él está en contra del comunismo. Bueno, ayer o hace 2 días, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por primera vez un presidente americano vota con Rusia, en Ucrania. Entonces estamos viendo un presidente que está alineado con dictadores y con gente que está, estos hombres fuertes, eh, con su mirada hacia Venezuela. Hasta ahora nos están diciendo que está ganando la mirada de Kristi Noem, diciendo que Venezuela, si son criminales, estamos permitiéndolo nosotros los venezolanos americanos aquí, independientemente, porque este no es un tema político, si esto es algo, es un tema de venezolanidad. Eh, las características de la narrativa de la campaña de esta nueva administración fue movilizar emociones. Todo lo que sale está hecho para movilizar, para moverte la emoción, generalmente sentirte en peligro, en sentirte con rabia, el moverte la emoción para que tú votes y que tú puedas apoyar de una manera ciega. Yo creo que en este momento lo que tenemos es que hablar para poder activar el pensamiento crítico. No hay ideología para allá y que pueda pasar los derechos humanos. En este es un momento que estamos viviendo de principios y valores. O sea, ¿cómo vamos a estar en contra
o cómo vamos a apoyar a un presidente que está en contra de que Venezuela vuelva a la democracia, o que permitan que puedan perseguir a todos los venezolanos y todos los latinos, porque también estoy convencido que ahorita los venezolanos nos convertimos en la bandera de persecución al migrante, pero es que esto va por todo aquel que no sea rubio ojos azules. Y te puedo decir algo muy concreto, se está invitando a los sudafricanos, a los africans, que son los blancos sudafricanos, para que se vengan a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo invito a todos aquellos latinoamericanos que creyeron y que creen en las políticas y votaron por las políticas del presidente Trump, que puedan analizar de una manera racional a ver si realmente votaron por lo que está sucediendo, si van a apoyar una persecución masiva y que las políticas que están tomando en este momento les va a afectar directamente hasta a su bolsillo. Porque muchos de los venezolanos americanos y de los latinoamericanos americanos que votaron por Donald Trump siempre decían que la economía en la primera administración del presidente Trump fue mucho mejor que el presidente Biden, que la inflación nunca bajó. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ya no tenemos a más nadie que cumplir. Entonces, tenemos que activar el pensamiento crítico para poder tomar decisiones racionales y dejar de actuar desde la emoción. Sí, por cierto, ahora que dices lo del tema del presupuesto, no sé si viste, pero hay una propuesta que presentó Eric Prince a la administración de Trump para un proceso de privatización con un ejército civil para deportar pues a personas que le costaría, si no me equivoco, al Estado 25, lo que llaman ellos billions, 25.000 millones de dólares, más o menos. O sea, hablando de capacidad. ¿Tú crees que estas cosas son realistas? Porque la gente ve a Trump como, bueno, por ahí estuve leyendo un reportaje de la BBC que decía la teoría del loco, creo que la asociaban a Nixon, ¿no? Y es como que dar esa imagen de que este tipo, bueno, tiene el botón nuclear ahí, de que con un plumazo hace cualquier cosa, de que la teoría del loco existe, ¿no? Que busca despistar, que busca, no sé, es errante, no se sabe si es estrategia lo que está haciendo, porque el quien defiende dice, no, es que esto a lo mejor es parte de la estrategia, sí, pero entonces después dice que va a impedir el acceso a la tecnología china, Venezuela, tecnología estadounidense, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es posible? ¿Es posible que ver que esto ocurra? Por ejemplo, un ejército de civiles pues para deportar a indocumentados. Por ponerte un ejemplo, porque estas son cosas que parecen surrealistas o de una serie de Netflix, pero están pasando. Esta propuesta se la hizo Eric Prince a la administración. Mire, yo creo que todo es posible. Y todo es posible mientras exista el Senado y el Congreso con mayoría republicana, a pesar de que la mayoría en el Congreso, en la Casa de Representantes, es mínima, y también en el Senado es importante involucrarse políticamente. Independientemente de lo que creas y en tu ideología política, un balance en gobierno es importante. El año que viene, en noviembre del 2026, son las elecciones en medio término. Hay elecciones especiales el 1 de abril que pudiera traer un balance, o sea, al Congreso para poder buscarle una manera de poder controlar estas medidas extremas que pudiese ser terrible, terrible para todos en los Estados Unidos. Sí. Ahora, preguntarte también, Jesús, con respecto a algo que ya mencionamos hace unos minutos, y es que la administración de Trump también ha congelado los procesos de ajuste migratorio. Estamos hablando de procesos de ajuste migratorio para los que entraron bajo programas de la era Biden, y como por decir el paro humanitario y otros programas, ¿no? ¿Qué implica para ti esta decisión? Para que quienes intentan regularizar o quienes quieren después hacer un ajuste y no, bueno, dicen que esto es una pausa temporal y que están evaluando casos de fraude, etcétera, ¿no? Pero pareciera más bien un pase de factura, ¿no? El tema político aquí, eh, pues
poner al borde de la deportación o no permitir que se hagan trámites para ajustar un estatus, no violaría los derechos que se tienen en este país. Bueno, eso te dice el tono y el tinte que viene y que se presentó esta nueva administración en Washington. Aquí lo que tenemos que seguir organizados, poder apoyar a las personas que sepan cuáles son esas alternativas legales que tienen para convertir ese parol si tienen un caso de asilo. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo, independientemente que esta nueva administración quiera pararlo. Es importante saber que el sistema de inmigración de los Estados Unidos es un sistema roto, un sistema que no ha funcionado por años. Ujú. En los casos que atrasados de asilo, muchos estiman que pueden llegar a 10 millones de casos atrasados. O sea, entonces eso tendría que ser o una negación masiva que generaría primero violaciones de acuerdos internacionales y generaría una cantidad de demandas o una aprobación masiva. O sea, como está el sistema, no hay suficientes jueces, no hay suficientes agentes de migración para poder procesar todas las aplicaciones que hay. Pero esto no viene de la administración ni de Trump ni de Biden. Esto es una acumulación de atrasos en los procesos migratorios. Así que todas estas trabas, estas barreras que se le está colocando en este caso a los que son beneficiarios del parol humanitario y otros procesos migratorios, simplemente va a poner este tema que ya es bastante complejo, está bastante dañado, aún más dañado todavía. Ahí es donde digo, ¿qué van a poder hacer para poder ponerse al día y para poder realmente aplicar esas posibles sanciones que puedan aplicar estas personas? Aparte de la persecución y generar pánico y que hagan campos de concentración, no sé, celdas, ahorita como intentaron en Guantánamo, que creo que están revirtiendo ahora lo de Guantánamo, ahora están hablando con Eric Springs, están considerando otras alternativas, aparte de esa persecución que tendría que ser una persecución sin precedente, que puedan tener un efecto positivo sin hacer un cambio migratorio que incluye al Congreso y al Senado para poder hacer un cambio para el futuro y poder beneficiar al país, como siempre se ha beneficiado, del el poder económico y el poder, lo que influye, el poder laboral que tiene el migrante en el desarrollo y la continuidad diaria de los Estados Unidos. Sí, de hecho en este espacio yo tuve acceso a 6 testimonios de familiares de migrantes que fueron enviados a Guantánamo. Aquí en un episodio lo sacamos a la luz pública. Ellos denunciaron, según la versión de estos familiares, que sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos no eran criminales y que fueron enviados a Guantánamo, se les violó el debido proceso, estaban incomunicados y pues una serie de irregularidades. De hecho vimos cómo un juez paró la deportación de creo que al menos 3 venezolanos, el envío de 3 venezolanos a Guantánamo. Pero lo cierto es que, y yo lo digo aquí, de los 6 que entrevisté, de los seis familiares de los que entrevisté, pues me confirmaron que estas 6 personas están en Venezuela, llegaron a Venezuela porque ya llegaron en vuelos más recientes, es decir, de Guantánamo los lanzaron para Venezuela. Entonces uno se pregunta se supone que ahí vas a tener a los criminales más temidos, ¿no? Y estás mandando personas que están denunciando que se le están violando el debido proceso, que aunque tú cometas un crimen, aunque tú seas sospechoso de cometer un delito, a ti se te tiene que respetar el debido proceso. O sea, eso es lo que dice la ley, ¿no? Y debe haber presunción de inocencia, ¿no? Pero eso se estaba violando. Y pues Pero, quería hacer esa aclaratoria y del acceso no, que tuvimos aquí a los testimonios. y te quiero aclarar con eso, por eso es que la narrativa no va con los hechos, porque esta retórica de que son los criminales más terribles, aquellos que han cometido crímenes en los Estados Unidos están en prisión en los Estados Unidos y tienen que pagar una condena. O sea, tendría que un juez dejar ir a un criminal
para ser deportado para que no pague su condena aquí en los Estados Unidos. Yo sí creo que van a ser deportados aquellos que puedan salir de la prisión, ¿no? Ujú. Este venezolano que cometió ese crimen tan terrible matando a esta estudiante de enfermería en Georgia, Ujú. no va a salir jamás de esa prisión. Eso es como que digan que ahora van a sacar a ese criminal y lo van a mandar a Guantánamo. Yo creo que el pueblo estadounidense se levantaría. O aquel que cometió un crimen, que asesinó, sea del Tren de Aragua, o sea de cualquier nacionalidad, porque así funcionan las leyes en los Estados Unidos. Entonces, esa narrativa, ese lenguaje de que los peores van a mandar, que todos son del Tren de Aragua, ¿dónde están los crímenes acá? Aquí tienen que pagarlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? El regalo que se le está dando al régimen de Maduro. ¿Cuál es el regalo? Mandándole aviones con familias donde les dan suficiente tiempo para planificar. Los niños ahora bajándose con la bandera, están Sí. vuelta a la patria, cuando los llevaron ahora viendo a sus familiares, que tú ves a los miembros, que creo que es del SEBIN, de esta policía Ujú. que maneja el régimen, donde hacen un show donde las familias los abrazan y están contentos. Es un gran regalo que le están dando para validar el régimen de Nicolás Maduro. Y Por, ahora, ¿dónde está el proceso del 28 de julio? ¿Dónde está el apoyo para llevar a Venezuela a la democracia? por no hablar del petróleo, porque Trump criticó a Biden de que le hizo esta concesión de la licencia general 41, que por cierto se renueva cada mes por 6 meses. Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Clavel Carones y él decía que esto no se había visto, que él había sido abogado del Tesoro por mucho tiempo y que esta es una forma indefinida de renovación de licencia, etcétera. Pero lo que nunca dijo él es que el gobierno tenía la capacidad de parar esa renovación y permitió que se renovara automáticamente a principios de febrero. Estados Unidos dice que no le dio nada a cambio Es a así, y Maduro, ¿no? en esa entrevista, bueno, yo creo, y en esa entrevista realmente no, solo entran, es en estos diálogos donde empiezas a comparar qué hizo el presidente Biden, qué hizo el presidente Biden, pero ahorita el presidente es el presidente Trump. ¿Qué está haciendo el Ujú. presidente Trump? El presidente Trump Claro. acaba de renovarla. ¿Ok? ¿Qué le están dando a Maduro? Claro que le están dando, le han dado oxígeno, le están dando toda la propaganda, toda la bienvenida a estos migrantes. No ha llegado y poniendo en riesgo, porque sé que han llegado niños en este avión, niños que ni siquiera nacieron en Venezuela. Sí, ¿Qué sí, va a sí. pasar con esa gente? Espero que alguien pueda monitorear dentro de Venezuela lo que va a pasar realmente si empiezan a llegar masivamente los venezolanos en avión desde los Estados Unidos. Y porque son los más vulnerables. Y uno se pregunta, ¿qué tanto van a poder mantener el régimen este financiamiento de estos vuelos? Porque esto cuesta plata y lo está pagando es el régimen, por un lado. ¿Y cuántos shows mediáticos más van a hacer? O sea, porque realmente todo es un show mediático. Esto va a aguantar para ¿cuánto? Decenas de miles, para centenas de miles, para millones de venezolanos deportados en avión. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso operativamente? Hay muchas preguntas que lo aterrizan uno a tierra, a suelo, y tú dices, bueno, hay que ser realista también. Y sobre el tema del crimen, yo quería hacer un inciso y que tú me dieras tu apreciación sobre esto, sobre dos cositas. Primero, estamos hablando de Laken Riley. Tú me mencionaste el caso del venezolano que asesinó a esta estudiante de enfermería. Y es un caso terrible, y yo siempre lo digo. A veces la gente me ataca en las redes porque dicen que yo estoy defendiendo a criminales, cosa que es completamente falsa. Es falsa porque el eslogan que yo tengo aquí de más empatía, menos odio, realmente es para que la gente entienda las circunstancias de origen, que entienda, que se informe, que sepa las estadísticas, los números, que piense que piense más con la cabeza y que sea menos visceral. O sea, es realmente a comprender, a ponernos en el zapato del otro, ¿no? Y por eso, ¿por qué te digo esto? Porque las estadísticas del Migration Policy o Institute, o por decirte, el Cato Institute, que es un instituto libertario que viene estudiando el tema de crimen y migración, demuestran que los migrantes
por hablar solo de migrantes indocumentados y por hablar del caso que ya mencionaste, ya que mencionas el caso de Laken Riley, pues de homicidas, los homicidas convictos, las tasas de homicidas convictos. Y esto yo lo repito y la gente dirá, pero ¿hasta cuándo lo repite? Porque siempre hay gente que no escucha o que, no sé, se hace oídos sordos. La tasa de homicidas convictos es mayor en nacidos estadounidenses, originarios de aquí de Estados Unidos, que los migrantes indocumentados. Y esto lo dice el Cato Institute, también lo dicen otros estudios y otras organizaciones. Pero hay una ley que se llama Laken Riley, que tiene la ley basada en este asesinato, que fue un asesinato terrible y se repudia, pero es la bandera política. Y es entonces es que cuando uno dice, qué injusto que por una nacionalidad te tilden y te hagan una ley en base a este criminal, que los criminales no tienen nacionalidad. Tú no eres criminal porque eres peruano, chileno, mexicano, venezolano. Los criminales son criminales y punto. Porque de resto, y esto son prácticas que también, muy malas prácticas de medios, que en otros países que titulan por la nacionalidad. Eso es terrible, lo que genera es la xenofobia, el racismo, la discriminación, crímenes de odio, cosas terribles. Entonces quería hacer este inciso porque realmente el tema efectista y de discurso y de política, pues narrativa política incide mucho más de lo que realmente son las cifras. Y tiene sentido porque la mayoría de la población en este país son estadounidenses. Sí, mira, y yo creo que traes un punto muy importante, porque a mí también me atacan pensando que estoy defendiendo a criminales. Jamás. El criminal que pague. Por eso lo estoy diciendo, que el que saque un criminal en la cárcel porque es migrante para deportarlo, eso sería terrible. Todo ciudadano se tendría que levantar en contra de eso. El criminal que pague. Y como seres humanos tenemos un porcentaje de la población que tiene enfermedades mentales, que son criminales, que no tienen empatía, que pueden cometer esos crímenes tan terribles. Pero fíjate, para nosotros nos hace tanto daño que por un venezolano que cometió ese crimen tan horroroso, hayan puesto una ley que tiene el nombre de la víctima. Esto estigmatiza a una población. Pero ¿cuántos crímenes y cuántos asesinatos en escuelas primarias, en escuelas secundarias han habido, que todos son blancos estadounidenses nacidos en este país, han matado a miles de personas en las escuelas, a niños en escuelas, y no existe una ley con el nombre de ninguno de esos asesinos? Entonces, esto está hecho, O de las víctimas. calculado para discriminar. Bueno, aquí, o de la víctima, por cierto, exacto, eso es lo que quise decir, a nombre de la víctima. Aquí tenemos defensores de derechos de que en Parkland, en Florida, un venezolano que el papá lo admiro porque está llevando a su hijo que mataron, lo de WAC. ¿Dónde está? ¿Por qué no hacemos una ley que tenga el nombre de las víctimas? Entonces, esto es lo que nos prueba que esto está hecho, es para borrar a las minorías. Mientras yo más te estigmatice, así voy yo a ganar más poder. Por eso es que me encanta lo que acabas de decir, vamos a ser menos viscerales y más racionales. Sí. Donde podamos tener respuestas de una manera que pueda unir, y vamos a seguir promocionando la empatía. Quiero, entrando en la fase de cierre de esta entrevista, preguntarte, ya que tú estás en Nueva York, sabemos cuáles son las razones que dio la administración de Trump para terminar el TPS, que fue que en Venezuela se arreglaron las cosas, en resumidas cuentas. Habían situaciones que permanecían, pero en general habían mejorado en materia de salud pública, crimen y pues estamos hablando de seguridad. Entonces, y económica, en materia económica, corrijo. Eso por un lado. Por otro lado, un tema de interés nacional, y vinculan esto, lo que estamos hablando justo ahora, al Tren de Aragua con los que tienen TPS, cosas que tampoco tiene mucho sentido si uno lo vemos como que es como que un poco irracional pensar que un criminal va a ir a que le tomen los datos, biométricos, pues ponga ahí las huellas y bueno, ponga su dirección para que me agarren, ¿no? O sea, porque realmente el background check que hace para tener TPS es así, más allá de que haya existido una falla en la frontera y que lo dejaron entrar. Porque sí, eso ocurrió, pero en casos de minoría. Pero por otro lado, el tema del interés nacional, además de eso, la carga pública.
el tema de la carga pública. Tú estás en Nueva York y allí se hizo emblemático en la ciudad de Nueva York por el caso de los refugios, por el caso de los migrantes en los hoteles, y parte de la narrativa, otra vez volvemos a caer en narrativa, pero es que realmente es imposible no caer en narrativa, porque de ahí es que podemos desglosar y podemos validar lo que es realmente cierto y lo que no. El presidente Trump dijo también en la conferencia en la CPAC reciente, esta conferencia conservadora que básicamente se ha convertido en un culto a MAGA, que Biden había puesto a los migrantes en hoteles de lujo. En cambio, él le estaba dando un boleto de vuelta a sus países. Tú que estás en Nueva York y tú que has estado allí de cerca con este caso de los migrantes, yo quiero que me hables de qué piensas tú de esto, tomando en consideración, es algo que yo siempre le explico a la gente, en el caso de la diáspora venezolana, este grupo que llegó en esta ola de migración, particularmente, la mayoría de ellos no tenían raíces aquí, no ocurría como los mexicanos que tenían un familiar, un amigo, porque realmente estamos hablando de una ola masiva, y esta ola masiva que entraron al país, pues llegaron en una situación de vulnerabilidad muy grande, y la gente no entiende que es muy distinto al que los mexicanos tienen pues décadas migrando, u otras nacionalidades décadas migrando, y no van a ir a meterse en un refugio o no van a estar en situación de calle. A ver, cuéntame un poquito tu perspectiva sobre eso, qué piensas de esta acusación al presidente Biden y cuál es la realidad de lo que pasó en Nueva York. ¿Realmente es una carga pública? ¿Realmente era un costo excesivo? ¿Y realmente es así lo que dice el presidente Donald Trump? Bueno, primero lo que dice el presidente Donald Trump es completamente falso. El presidente Biden no tiene nada que ver con los refugios generados en la ciudad de Nueva York. En el 2022, en julio del 2022, se empiezan a, a rentar hoteles, que es una decisión del alcalde, de la municipalidad, bajo la ley de asegurar refugio a cualquier ciudadano. Esa es parte de ser una ciudad santuario. Y esta ley que se hizo en el año 81, que es para asegurar que no existieran familias en las calles de Nueva York. Las características de las personas en situación de calle en Nueva York siempre son por salud mental o uso de sustancias. Por primera vez empezamos a ver una ola migratoria a la ciudad de Nueva York, que fue generada por los autobuses mandados desde Texas, y la ciudad de Nueva York responde. Y en el primer año solamente se gastó $1.000 millones de impuestos municipales. Luego el segundo año, que empezaron y que continuó creciendo la cantidad de migrantes que estaban llegando y se siguieron expandiendo los hoteles, el estado de Nueva York empieza a dar dinero. O sea, poco dinero. De hecho, hace 2 semanas, $80 millones que FEMA le había dado a la ciudad de Nueva York para apoyo a la crisis migratoria de Nueva York, fue removida de la cuenta de banco de Nueva York, y eso a la ciudad de Nueva York está demandando al gobierno federal por haber sacado literalmente de la cuenta de banco esos $80 millones. La administración Biden ni el gobierno federal, en este caso, no tiene nada que ver con las leyes municipales, que aquí es donde viene la confusión a nuestros latinoamericanos, a nuestros venezolanos que no entienden las políticas internas de los Estados Unidos, donde existen, en este caso, Nueva York, que es una ciudad que es la ciudad más rica de los Estados Unidos, la ciudad más grande de los Estados Unidos, que tiene su presupuesto, que tiene la capacidad de invertir lo que invirtió y que tuvo consecuencias aquí políticas, ¿no? Porque sí, no ha sido fácil. Y el estado de Nueva York que inyectó dinero. Así que eso no viene ni por haber pedido a los migrantes, fue una decisión. ¿Para qué? Para asegurarse que en Nueva York no existieran familias en las calles. Ahora, y con respecto al dinero que viene de federal como tal, más allá del que viene por parte de la gobernación, las asignaciones que se hacen federales. Es que la asignación federal fue muy poca, no tuvo realmente un impacto para apoyar a la migración aquí en Nueva York. Creo que la cifra fueron alrededor de menos de $100 millones, porque fue Okay. un fondo que le dieron a todo el país, y de hecho por eso es que el alcalde de Nueva York empieza a tener fricciones con la administración Biden, porque decía la administración Biden no está apoyando a Nueva York ni las ciudades
como Chicago y otras ciudades que por primera vez estaban viendo estas olas migratorias, y es donde se empieza toda esa ruptura bueno, que termina no de una manera muy buena. Así que todo lo que se está diciendo es falso. El, el, el gobierno federal no tiene nada que ver con los hoteles. Esa fue una decisión municipal que solamente la ciudad de Nueva York es la que toma la decisión para cerrarla. Sí. Bien, yo quiero que tú le hables a los venezolanos. Vamos a hablar directamente a los venezolanos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se le puede decir a los venezolanos? ¿Qué papel deben jugar los venezolanos en Estados Unidos en este momento? Porque, mira, Jesús, yo soy de leer mucho lo que la gente me escribe por las redes, incluido los comentarios de los haters. Claro, uno desecha lo que no sirve, pero también agarra lo que pues uno puede traer a la conversación pública y que sirva para construir, no para destruir. Y en este caso, la parte de la crítica que se hace es que de cierta forma pues se critica, hay unas críticas generalizadas basadas en xenofobia y en privilegios, que ha sido parte de la imagen que se ha puesto, porque bueno, ¿por qué los están metiendo en hoteles? Porque quieren que mantener el beneficio del TPS, que aquí no se viene a exigir, que aquí tiene que, o sea, y uno lo ve por parte de otros latinos de otras nacionalidades, no necesariamente de los mismos venezolanos, pero también los venezolanos, yo siento, yo lo he percibido así, no sé cómo lo percibes tú. Yo he visto, por ejemplo, venezolanos que antes apoyaban al presidente Donald Trump y que ahora están como que en una especie de shock tratando de ver cómo se ajustan a apoyar a la comunidad como tal, y en algunos casos, debo decirlo, he visto que están ahora de una especie de recapacitando, ¿no? Desde organizaciones o de otras esferas, ¿no? No estoy hablando de a cualquier influencer que hable cualquier barbaridad por las redes sociales, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mensaje? Tanto para los venezolanos, vamos a añadir como para los latinos de otras nacionalidades, porque yo sé que aquí también me ven de otras nacionalidades, yo sé que la mayoría son venezolanos, pero es importante informar a la gente y que la gente tenga contexto, que entienda las causas de origen, que entienda todo para que pueda opinar y para evitar y para que se reduzca esta xenofobia, ¿no? Esta discriminación, este odio, porque yo siempre he dicho, el odio nunca ha llevado a nada bueno. ¿Cuál sería tu mensaje en esos dos sentidos? Mira, yo le quiero mandar un mensaje al venezolano que está en un proceso migratorio, al venezolano que cruzó la selva del Darién y que se jugó su vida y pasó México y fue secuestrado por las mafias mexicanas, por el narcotráfico, que ahora está en los Estados Unidos y se siente completamente vulnerable. Piensan que le van a quitar el TPS, que le van a quitar su aplicación a su asilo político. Manténganse informados. En todas las ciudades de los Estados Unidos hay organizaciones de base comunitaria que les puede dar el apoyo, conozcan sus derechos, qué hacer si los para migración. Si los paran, tienen el derecho de quedarse callados, tienen el derecho de decir que necesitan un abogado para poder hablar. Busquen apoyo, hagan comunidad con otras comunidades como las centroamericanas, que ya tienen un camino recorrido con el tema del TPS y el tema de asilo político. Luego les hablo a la ola migratoria que llegó del 2014 al Uh -huh. 2017, que se sienten que ellos que llegaron por avión, que son unos grandes trabajadores que han hecho y están contribuyendo, muchos de ellos esperando todavía que tengan su cita para poder presentar su caso de asilo, pero que apoyan al presidente Trump porque piensan que el hombre fuerte viene a organizar. Quiero que puedan reflexionar para que entiendan que la izquierda de los Estados Unidos no tiene nada que ver con esta izquierda que nos trajo Hugo Chávez. Que sepan que en Venezuela, antes que llegara Hugo Chávez, el pueblo venezolano no hablaba de izquierda ni derecha. De izquierda y derecha se hablaba en las universidades. Era una cosa más de académicos intelectuales. Entonces, la naturaleza humana es rechazar algo que me hizo daño, pero que aquí la izquierda de los Estados Unidos es algo más de centro. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace viscerales porque no entendemos, porque la emoción de lo que me hizo daño
yo lo rechazo, y están apoyando y están haciendo algo que le está en contra de sus propios intereses. Y luego le hablo a los venezolanos americanos que muchos de ellos están en la Florida. La Florida es donde está la gran masa de la comunidad venezolana americana, en Houston, en otras ciudades, donde podamos ser más pragmáticos y menos viscerales, donde podamos irnos más de cualquier ideología política de derecha e izquierda y poder tener la empatía de qué es lo que necesitamos para poder llegar a libertar a Venezuela. ¿Cómo podemos apoyar para que nuestros hermanos venezolanos que están en los Estados Unidos puedan tener una oportunidad como lo ha tenido todas las nacionalidades? Todas las nacionalidades que ahora son 3, 4, 5 generaciones, italiano, americano, chino, americano, japonés, de cualquier nacionalidad, ya está pasando con nosotros. Y dividirnos nosotros pensando que la ideología política dentro de los Estados Unidos que está atacando a nuestra gente va a tener un efecto, es nosotros yendo contra nosotros mismos. Así que tenemos la oportunidad de poder reevaluar esos distritos donde podemos tener un balance más prudente en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, y que no necesariamente sigamos votando por la emoción, que podamos buscar un balance para proteger a nuestros conciudadanos. Bien, Jesús, quiero darte las gracias por acompañarme hoy, por compartir esta información y tu perspectiva tan valiosa con nuestra audiencia y, por supuesto, de ponerte este espacio, a esta plataforma a disposición. Gracias, Ricardo. Bien, un abrazo. Estamos conversando con Jesús Awais, presidente y fundador de la ONG Aid for AIDS y Aid for Life. Son dos organizaciones que pues apoyan a poblaciones vulnerables, incluidos migrantes, ¿no? Y el impacto, estamos conversando sobre el impacto de las nuevas restricciones migratorias en la comunidad venezolana, la eliminación del TPS, el tema del asilo, las deportaciones, el discurso de Donald Trump y mucho más. Así que también nos contó, por cierto, el papel fundamental que están jugando las organizaciones y las estrategias de los migrantes, pues como conversamos particularmente del tema de los migrantes venezolanos. Es una situación difícil, el discurso de odio, las generalizaciones en cuanto al crimen, pero la clave está, y como lo dijo él, y se los repito yo, en estar informados y buscar apoyo en las redes comunitarias, organizaciones de base que trabajan para defender los derechos de los migrantes, siempre asistencia desde el punto de vista legal. Eso es fundamental. Les recuerdo que aquí abajo yo les dejo unos recursos para migrantes que usted puede, Jesús habló de los derechos que tienen a la hora de una redada, pues ahí está una tarjetita que usted puede imprimir y tener en su cartera para si le llega una redada, un agente ahí la muestra y no habla y punto. Así que allí se las dejo. Les pido por favor que se suscriban, no olviden suscribirse a este canal, darle me gusta, comentar y pues para que así podamos seguir creciendo, activen las notificaciones. Y una vez que se suscriban, ¿no? Si quieres apoyar este proyecto periodístico independiente y estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, te invito a sumarte a nuestro Patreon, hazte patreonero informativo para que me ayudes a combatir la desinformación y vas a tener acceso temprano a los temas que estamos tocando y a contenido extendido de episodios exclusivos. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción, fijado como comentario y aquí arriba también en la pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. También puedes dar super chat y super gracias y otra forma de apoyarme. Y bien, antes de cerrar, recordarles los cambios de horario de esta semana, porque a partir de esta semana Ricardo lo dice, Migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Y los lunes, además, estamos saliendo con Ricardo lo dice en vivo, abordando pues temas cruciales para Venezuela y su impacto en la región. Y si surge alguna información
de último momento o algún tema que estemos investigando, algunos de los domingos vamos a tener episodios especiales dominicales, domingueros, pues con detalles sobre lo más relevante en materia de migración ahora con la llegada de Donald Trump. Antes de despedirme, quiero decirte, ¿sabías que en el mes de enero, solo en enero de 2025, este canal llegó en total a casi 2 millones de visualizaciones? Sí, como lo escuchas. Y es que esta es una oportunidad para que tu empresa u organización llegue a miles de personas. Tu mensaje, tu marca, tu empresa puede llegar a miles de usuarios que ven este canal y así apoyas este proyecto periodístico independiente. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener 20% de descuento en el primer mes en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Contáctame y hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Y si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad en este espacio, déjamelo en los comentarios. También escríbeme de dónde te estás conectando y así sé que llegaste hasta este punto del episodio. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí y que están compartiendo y que están interactuando, dándole me gusta y que están pendientes de estos episodios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.